estar en Rosario cerca del Día de la Bandera y con este escenario y demás es muy emocionante. Ustedes porque están acostumbrados, pero les digo que es muy hermosa esta escuela y este salón es precioso. Y ahora que los chicos se metieron al aula y se acabó el recreo, más lindo. Bueno, y ahora iba esto. Santa Fe, yo la vengo siguiendo con mucha atención, porque eso tampoco ustedes lo saben. Quiero decir, uno no se ve normalmente a sí mismo, pero en el conjunto de las provincias, Santa Fe está haciendo dos cosas, bueno, muchas cosas, pero hay dos que son muy, para mí, destacables. Una es todo este sistema de información, que es la única provincia que tiene un sistema tan complejo de información, de nominalización. Es la única que puede hacerlo, digo, que pudo hacerlo. Y eso para secundaria es muy importante, porque es lo único que permite hacer el seguimiento de trayectorias, de lo que tanto se habla, pero sin esa información no se puede hacer. La otra cuestión es que efectivamente la escuela secundaria tiene problemas muy distintos, muy complejos, y que cuesta muchísimo y va a costar muchísimo los próximos años resolverlos. Por eso hay que trabajar de una manera progresiva y sostenida. Y Santa Fe viene trabajando, complejizando las intervenciones y los programas en secundaria y está logrando algunos datos llamativos. Es muy difícil justamente aumentar la cantidad de matrícula porque estamos en la, digamos, el porcentaje de matrícula más compleja para poder integrar, y ahí es donde se hace más ardua la tarea. Y además lograr que los chicos aprendan, y además lograr que se gradúen. Bueno, y Santa Fe, yo voy mirando los números y lentamente obtiene un proceso de mejora. Y eso también es muy destacable, así que eso da muchas ganas de invertir y de trabajar en una provincia que se ha puesto la escuela secundaria al hombro, ¿no? Efectivamente los anuncios de cambios es uno de los problemas que tenemos con las reformas. Las reformas anunciadas así por los diarios, me refiero al artículo donde dicen, bueno, hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo probablemente, ahora vamos a ver por qué. Pero quizás esa no sea la manera, ¿no? Es decir, o uno puede decir, esta es la foto para dentro de 8 años. ¿Cómo armamos el proceso para llegar hasta ahí? Eso es algo que indudablemente tiene a las escuelas como los grandes hacedores de los cambios. Hoy se sabe, porque las investigaciones lo muestran, porque la experiencia lo muestra, que los cambios en educación se hacen desde la escuela, que los docentes reforman las reformas, ¿sí? Y que por lo tanto no tiene ningún sentido hacer reformas desde los escritorios. Desde los escritorios lo que hay que diseñar son las ayudas para las escuelas, pero las reformas se hacen en cada aula, las reformas reales. Entonces, los proyectos de cambio se hacen con quienes están en las escuelas. No se bajan, el cambio no se obedece. Nadie cambia de verdad porque le ordenen hacerlo. El cambio en educación está estudiadísimo y es que toma a la escuela como centro del cambio. Es la escuela, es sus equipos docentes, sus directores, los que van procesando las nuevas formas de hacer las cosas. Puede haber documentos muy lindos, discursos muy lindos, pero en el aula seguir todo igual. Solo cambia el aula cuando cambia lo que los docentes piensan y hacen. Eso dice Michael Fullan. Los cambios en educación dependen de lo que los docentes piensan y hacen. Ahí es donde hay que llegar. Bueno, yo hoy vamos a hacer lo siguiente, les cuento cómo viene la mañana. Yo voy a hablar un ratito ahora sobre liderazgo directivo y mejora escolar. En un momento vamos a hacer un corte y les vamos a pedir que llenen a los directores. ¿Quiénes son directores? Levanten la mano.
Bueno, a los directores les vamos a pedir que llenen una encuesta, porque estoy haciendo un estudio justamente sobre necesidades formativas, uso de la agenda, que después les voy a ir contando a medida que hagamos la charla. ¿Supervisores? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Muy bien. Bueno. ¿Y vicedirectores? ¿Hay? Hay unos cuantos. Muy bien. ¿Y docentes que estén en representación de algunos? Bueno, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, la encuesta la vamos a hacer los directores. Los resultados después los vamos a compartir con todos. Pero por las características del estudio necesito que sean solamente los directores. Después vamos a hacer el cierre de este primer momento y después algo muy interesante que ya vivimos ayer, porque ayer tuvimos una reunión similar en la ciudad de Santa Fe. 4 escuelas, 4 directivos van a presentar proyectos de cambio, proyectos de mejora que implementan en sus escuelas. Y eso es muy importante para lo que llamamos aprendizaje organizacional. Se aprende, las escuelas aprenden de otras escuelas. Se comparte, se genera una red, y esta es la intención, y se comparten las buenas prácticas. Es posible, es necesario y es deseable usar la experiencia de los otros, aquello que me sirva para mi escuela. No se puede seguir inventando la rueda en cada escuela, es demasiado esfuerzo, ¿sí? Entonces todas hacen procesos originales, pero todas pueden generar experiencias que sirvan de antecedentes a otras escuelas. Ese es el modelo de poner en funcionamiento un cambio progresivo. Quiero hacer un diagnóstico muy rápido y soy consciente de que es muy rápido. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados en las escuelas secundarias? Esta es una afirmación que reduce un poco el problema, pero que es bastante gráfica. Nosotros desde allí tenemos hoy una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX. Por más que nos quitemos años, me parece que en esta sala somos todos del siglo XX. Para alumnos del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tenemos una escuela del siglo XIX? ¿Por qué? ¿Dónde se ve eso? ¿Qué? La estructura, el formato. ¿Qué más? El edificio no es menor. La gramática, muy bien ese concepto, a mí me gusta mucho. Efectivamente, la escuela secundaria nace siglo XIX, con un mandato muy claro, con una función social muy clara. ¿Cuál era? Sí, educar, pero ¿a quiénes? Formar una élite, formar una clase media, formar una burocracia que se iba a insertar en el Estado. Después, formar a los docentes con las escuelas normales y finalmente a los cuadros técnicos. Pero inicialmente la fundación de la escuela secundaria queda muy impregnada de lo que fueron los primeros colegios secundarios, los primeros colegios nacionales. Ese bachillerato academicista, ¿sí?, destinado a unos pocos que iban a trabajar para el Estado Nacional que se estaba fundando, pero además para seguir estudios universitarios. Ese origen, ese ADN de la escuela secundaria, en un punto no ha cambiado. Es decir, esa es la impronta fundacional muy distinta, totalmente distinta a la impronta fundacional de la escuela primaria, que nace con una vocación absolutamente universal. Sarmiento dice, esta es la escuela para todos
y solo va a tener éxito si van todos. ¿Sí? Y así nace, y así funcionó de manera exitosa. Y la escuela secundaria fue tremendamente exitosa también en seleccionar quienes podían llegar a ser funcionarios, a ser estudiantes universitarios. También fue un modelo exitoso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Si hay una máquina de selección, es la escuela secundaria. Ese trabajo lo hace bien, muy bien. El problema es que vino el siglo XX y formó esta gente que está sentada acá, nosotros, atravesados por una cantidad de contradicciones. El siglo XX trae, como ya dice el tango, siglo XX problemático y febril, nos empieza a plantear una cantidad de contradicciones. Hacia los años 60 nos damos cuenta que esta escuela, con la primaria no alcanza para dar educación básica, no nos alcanza ya con la primaria, se extiende el derecho a la educación básica a los jóvenes. Empezamos a darnos cuenta que la escuela no cumple su función de igualdad de oportunidades y se problematiza el origen de la escuela, se empieza a problematizar el origen de la escuela y la función de la escuela secundaria. Y empieza a plantearse hacia fines, la segunda mitad del siglo XX, la necesidad de que todos hagan la escuela secundaria. Y nosotros, esta generación, precisamente, es la generación bisagra, porque es la generación de docentes y directores que fueron formados, que tenemos puesta la experiencia escolar de una escuela selectiva y somos producto de esa escuela y hemos naturalizado un montón de prácticas de esa escuela como alumnos y luego como docentes, pero que ahora vemos la necesidad de que esa escuela cambie. Pero nuestra experiencia fue, lo que llevamos internalizado, es la de la escuela selectiva. Y ustedes saben que cuesta mucho remover las visiones y las experiencias que uno ha tenido y los valores en los que se ha formado. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Esta generación tiene que hacer un esfuerzo adicional en relación a la escuela secundaria, porque tiene la vivencia de la escuela selectiva, pero tiene que refundarla como escuela universal. Nos toca a nosotros. Y ese es el enorme trabajo que tenemos que hacer. Primero, cada uno con uno mismo, es decir, revisar las visiones y las creencias que tiene sobre la escuela. Volvernos a preguntar si de verdad creemos que todos los chicos tienen que ir a la secundaria, si de verdad creemos que todos la tienen que terminar y tienen que aprender. Y también pensar eso respecto de nuestros equipos docentes, porque todavía uno escucha en las salas de profesores, ¿sí? Me hacen algunos así con la cabeza, algunos docentes muy atados a estas visiones selectivas y otros que tienen un discurso de inclusión, pero su práctica es selectiva, a veces conscientemente y a veces porque no sabe hacer otra cosa, porque no sabe evaluar de otra manera, porque estamos en ese momento bisagra, donde todos estamos aprendiendo y hay que refundar la escuela en ese sentido. Es enorme la tarea, pero yo creo que si tenemos coraje, digo, si esta generación, que es la que tiene que hacer ese trabajo, tiene el coraje suficiente de desandar su propia experiencia y ponerse a aprender cómo se hace una escuela, vamos a andar bien, pero hay que hacer ese trabajo. Y después están los chicos. Los chicos que nacieron con el celular en la mano, que nacieron con la democracia, o este sistema que tenemos, pero que no ha sido el nuestro,
esos chicos, siglo XXI, digo, con la tecnología y esta ilusión de que con un clic, ilusión y no ilusión, ¿no? Realidad, que con un clic se me abren las bibliotecas del mundo, que con un clic me junto con amigos, me encuentro, no sé, me enriedo con amigos que pueden vivir en la otra punta del planeta. Jóvenes del siglo XXI, que viven otros conceptos de familia, es decir, que viven experiencias familiares muy diversas y todas reconocidas como legítimas, que no fue nuestro caso, ¿sí? Es decir, entonces jóvenes que viven en un mundo muy distinto, de verdad muy distinto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, familiar, otro mundo. La escuela, dicho así, es un lugar entonces de desencuentro, de choque de 3 siglos. Debe ser uno de los únicos lugares que tenemos en la sociedad en los que pasa esto. 3 siglos en pugna, cada uno con su lógica. Ustedes imaginen, pongan estos 3 siglos adentro de un aula. El programa, el currículum de la escuela secundaria, siglo XIX, el chico con el celular, siglo XXI, y nosotros ahí en el medio, viendo cómo armamos ese puente, el siglo XX, tironeado. Pero también, a la vez, no estoy contando nada nuevo, ¿no? Está ese desencuentro, pero a la vez, la escuela es, para muchos jóvenes, para una enorme cantidad de jóvenes, el único lugar de encuentro y de transmisión. Todavía, por lo menos para nuestros países, hablo de América Latina, la escuela es necesaria para la inclusión social, para la transmisión de conocimiento. Todavía no se inventó algo tan potente como la escuela. Todavía no se inventó. Por lo tanto, hay varios años de escuela por delante. En esa paradoja, lugar de desencuentro, lugar de encuentro, trabajamos. No me pongan esas caras dramáticas, porque eso puede ser muy interesante. Para mí, es súper interesante, porque es un desafío enorme, porque no hay tiempo de aburrirse. No hay tiempo en general. Bien. No, porque me van poniendo unas caras como, oh, qué horror. Sí, eso es la realidad. Ahora, ok, vamos a frotarnos las manos y decir, muy bien, aquí he venido a poner el corazón y vamos con eso, ¿no? Digo, uno se puede bajar también, si quiere, pero si se queda arriba de esta bicicleta, vamos a andar, vamos a andar. Hasta acá, en general, la escuela secundaria. Ahora, los invito a hacer una pregunta, hacerse una pregunta que yo creo que cada tanto nos tenemos que hacer, que es ¿qué es una buena escuela? Cada tanto un director debería volver a decir, che, ¿qué era para mí una buena escuela? Cada tanto sería muy bueno que los docentes se vuelvan a preguntar, ¿qué era una buena clase? ¿Cómo sería? ¿Qué pensaba yo que era una buena clase? Y también invitar a los alumnos a preguntar, ¿qué es una buena escuela para vos? Entonces, planteo esta pregunta, ¿qué es una buena escuela? Supuestamente todos nosotros profesionales de la conducción de las escuelas deberíamos tener respuestas increíbles y más o menos coincidir. Pero ¿cuánta gente hay acá? 220. Bien.
yo les aseguro que hay 220 respuestas distintas, porque cada uno tiene, con algunas coincidencias seguramente, pero cada uno tiene su propia visión acerca de lo que es una buena escuela. Y de lo que quiero que discutamos en esta primera parte de la mañana es eso. ¿Qué es una buena escuela? ¿Qué es una buena escuela? Les cuento que la investigación en educación en los últimos años tiene una gran cantidad de evidencias acerca de lo que son las buenas escuelas. Las buenas escuelas, ahora vamos a buscar una definición, tienen características que han sido muy estudiadas. Es decir, ¿qué es una buena escuela o cómo llegar a ser una buena escuela? ¿Cómo hacer? Tienen ahí un librito que dice cómo hacer de una escuela una buena escuela. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ya lo sabemos. Ya lo sabemos quiere decir, lo sabemos desde la investigación. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Porque una cosa es saber y otra es hacer. Los condicionantes políticos, económicos y también de conocimiento de cuáles son esos factores es otro cantar. Y además no siempre la política educativa se basa en el conocimiento y en las evidencias. En general no lo hace. Y a veces se toman medidas, se anuncian medidas que no tienen nada que ver con los que ya sabemos que son factores que mejoran las escuelas, que obedecen a otras cuestiones, ¿no? Bien, ¿qué es una buena escuela? Yo los invito, si tienen el libro a mano, en la página 25, hay una definición muy sencilla. Hay un profesor que se llama Andy Hargreaves, que es uno de los máximos exponentes en temas de cambio y mejora. Y yo tuve la suerte de poder hablar con él hace unos años ya. Y yo, página 25, le pregunté esta pregunta que hago hoy acá. Le digo, ¿qué es una buena escuela? Y él dio esta definición. Él dijo, una buena escuela es una escuela donde todos los chicos puedan aprender, donde todos los chicos quieran estar y donde los maestros, diríamos nosotros profesores, aprendan y puedan ser ellos mismos para que los alumnos aprendan y sean ellos mismos. Bien, es una definición muy sencilla, ¿sí? Sin conceptos complejos. Y en esa sencillez, sin embargo, nombra lo que para mí son las claves de una buena escuela. Lo primero es el foco en el aprendizaje. O sea, acá no dice incluir, no, dice aprender, que es el verdadero modo de incluir. El foco está en el aprendizaje. Una buena escuela es una escuela donde se aprende. Punto. ¿Quiénes? ¿Quiénes aprenden? Todos, Isabel. Donde todos los alumnos pueden aprender. Es fácil, es muy fácil hacer escuelas donde algunos aprendan. Es muy fácil. El verdadero desafío es cómo hacemos escuelas donde todos los chicos puedan aprender. Pero además dice ahí donde todos quieran estar, porque el asunto, que también es muy fácil, es fácil lograr, o relativamente, aprendizajes bajo cualquier medio. Hoy sabemos que no todos los medios son legítimos, ¿no? Digamos que lo único que importa no es la eficiencia del resultado, sino el cómo, porque en educación el cómo es un contenido, ¿no? ¿Sí? No queremos su aprendizaje auténtico, no queremos aprendizajes de memoria, profesores que dicten, chicos que copien, pruebas, ¿sí? Sabemos que eso no es aprender hoy. Por lo tanto,
Queremos que habiten la escuela, queremos que transiten procesos significativos, que despierten su deseo de aprender. Y ahí entonces aparece un elemento muy importante que es habitar la escuela como un lugar vital, no solo como una máquina de producir aprendizajes, sino como un espacio social vivo, un ambiente que permite los aprendizajes. Y el último punto, que también es muy interesante, es en esa definición que son los docentes también aprenden. Y uno diría la escuela como organización aprende en una buena escuela. ¿Qué aprende un docente cuando enseña? Yo ayer contaba que me pasó de escuchar y ver, tenemos problemas con los docentes de inglés. Por ejemplo, en Buenos Aires no hay docentes de inglés, cuesta mucho. Entonces terminan siendo profesores de inglés, gente que no sabe inglés, o que sabe un poquito, 3 frases, ¿no? Y entonces en esto de que los docentes aprenden y todos aprendemos, y yo aprendo del alumno, yo pregunto una vez, no me voy a olvidar nunca por la sinceridad de esta gente, ¿qué aprende un docente? Decía yo, del alumno. Y alguien dice, inglés. Bueno, no, inglés no. O sea, no es acerca del contenido disciplinar, ¿no?, que uno aprende del alumno. No, lo aclaro porque no siempre está de más. Uno no aprende matemática, física, biología. Si está aprendiendo eso del alumno, y estamos en un problema. ¿Qué aprende del alumno? ¿Qué aprende en el hecho de la enseñanza? Aprende sobre la enseñanza. Aprendemos todo el tiempo, porque nuestro trabajo es tan artesanal también. Entonces, todo el tiempo buscamos, probamos un camino, ensayamos esto, y esto, si tengo disposición de aprender, me hace ser cada vez mejor docente. Tengo un repertorio más rico. Puedo anticipar problemas. Puedo multiplicar mis opciones para llegar a los chicos, reconociendo su diversidad. En fin, todos ustedes que son docentes y se miran a sí mismos cómo eran al comienzo y cómo son hoy, ese camino, muchachos, recorrido, diría un largo camino recorrido, es el aprendizaje. Que no es sin problemas, porque en nuestro imaginario el docente es el que sabe todo, por eso está en ese lugar. Y entonces tenemos que reconocer que no sabe todo y que le queda un largo camino de aprendizaje en la práctica. Pero una buena escuela es una escuela que sabe eso y que genera procesos internos para que sus docentes aprendan, para que aprendan más rápido, mejor, para que trabajen en equipo y aprendan del otro. Y las escuelas, insisto, como organización también aprenden. ¿Cuándo aprenden? Cuando hacen algunas cosas, algunos procesos que también están estudiados. Las organizaciones que aprenden son organizaciones que miran a los problemas de frente. Primer cuestión, como organización, no que se escapan y disimulan los problemas, sino que buscan, se acercan a los problemas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Se problematizan. Primer condición para aprender. Si yo creo que soy la mejor escuela del pueblo y para eso me dedico a seleccionar alumnos, porque no vaya a ser que tenga un poquito de fracaso, y selecciono acá y selecciono allá y todo el tiempo me retroalimento esa imagen,
yo no estoy aprendiendo nada, o sea, no soy una buena escuela. Si una buena escuela es una escuela que aprende, lo que uno debería plantearse es ¿qué aprendimos en los últimos 5 años? Es una buena pregunta para hacer al interior de la escuela. ¿Qué aprendió usted como docente en los últimos 5 años? ¿Y qué aprendimos como institución en los últimos 5 años? Cosas muy distintas uno aprende. Los problemas son nuevos, tenemos nuevos repertorios de soluciones, los modelos familiares son nuevos, tenemos nuevos modos de mirar a la familia, de interactuar con ellas. Hacemos muchas cosas nuevas. Es bueno tener una reflexión sobre eso, ¿sí? Entonces, también para ver en qué medida somos una escuela que aprende. Otra cosa que hacen las escuelas que aprenden, además de ver los problemas de frente, animarse a mirar los problemas, es experimentar con nuevos enfoques. O sea, se animan a probar. ¿Cómo a probar? En el imaginario, y ya esto viene de la escuela primaria, porque hemos tenido hombres como, yo qué sé, como Sarmiento, que se dedicaba a listar, es magnífico volver a leer eso, cada detalle. Sarmiento pensaba las ideas macro y después cada detalle de la política, pero detalle al punto de decir, vuelvan a leer Educación Popular, por ejemplo, cuando dice 15 minutos antes el barrerá el aula, abrirá las ventanas, sí. Cada paso. Los padres, te decía ayer, levantarán temprano los chicos de la escuela, les lavarán las caras. Es divino. Entonces, bueno, digo, todo está arreglado aparentemente. Cada una de nuestras decisiones y nuestros pasos, ¿no? Antes teníamos los programas oficiales, entonces había que cumplir el programa. Todo estaba previsto, nada está librado al azar. Bueno, eso ya no ocurre. Nos hemos dado cuenta que eso es imposible. Pero nos queda este resabio de que no se puede experimentar con personas. Y no, salvo que ese experimento sea controlado, ¿no? Y algunas escuelas se animan a probar y dicen, bueno, este problema no lo estamos pudiendo resolver, vamos por acá. Probemos por acá. Como docentes probamos muchas veces, sin darnos cuenta, estamos experimentando. ¿Y qué pasa si yo ahora en vez de tomar esta prueba tomo esta otra o a la mitad le pido una cosa, a la mitad? ¿No? Es esa idea de hay una incomodidad, algo que no se resuelve, pruebo algo nuevo. Bueno, eso es estar aprendiendo. Otra cosa que hacen las organizaciones que aprenden es aprender de otros, transferir conocimientos. En educación esto nos produce espanto, porque nosotros tenemos, uno de nuestros problemas es que nos basamos en la ética individual de cada uno, hace su trabajo, no mira la hoja del compañero, el horror de la copia, ¿sí? Del plagio, de todo eso. Hemos educado a la gente y nos hemos educado para no copiar al otro, aunque lo hagamos, pero siempre es algo prohibido. No legitimamos la copia, es lo peor que alguien puede hacer, ¿sí o no? ¿Cuántos docentes sienten la libertad de decir, che, qué bien que le va a fulano en esta clase, yo me voy a sentar a ver lo que hace y lo voy a copiar, porque yo con ese grupo no encuentro el camino? Por ahí lo piensa, pero no es legítimo decirlo. O un director que diga, voy a copiar la escuela del frente, o a la de 3 cuadras. ¿Cómo hace para tener, qué sé yo, tanta demanda? ¿Cómo hace para que los docentes no le falten? ¿Cómo hace? Esas preguntas de mirar al otro y tomar la experiencia del otro, esa práctica de darle a los otros algo que para mí es útil, es algo que hacemos de contrabando, como los chicos se copian en las pruebas. Y la verdad
es que en el mundo de las empresas, en el mundo, en el mercado, en el mundo igual, no necesariamente del capitalismo salvaje, en el mundo de afuera de la escuela, y es una práctica legítima. Y está muy bueno usar la experiencia de otro, y es muy bueno ofrecer la experiencia para que otro pueda avanzar. En esa práctica tenemos que entrenarnos más. Hoy vamos a tener un ejemplo de esto. Como digo, escuelas que se van a exponer, no es fácil, yo los veo acá, están todos así nerviosos, no es fácil presentarse ante los colegas y decir, yo hago esto. Y no pretendo ser un modelo, solamente les ofrezco esta experiencia. Es difícil exponerse así, pero qué bueno que algo de lo que ellos cuenten pueda servir a otra escuela para no arrancar desde cero, ¿no? Y que en el próximo encuentro sea cualquiera de ustedes que exponga su experiencia y esto sea una red que se alimenta de buenas prácticas. Entonces, si logramos eso, vamos a hacer buenas escuelas, entre otras cosas porque estamos aprendiendo de los otros, ¿sí? Les decía que la investigación estudió mucho acerca de qué es una buena escuela. ¿Ustedes logran ver ese gráfico? Yo lo trabajé con los referentes en algún momento. Les cuento, ¿hay profesores de matemáticas? A ver, ¿dónde están? ¿Cómo? Ah, hay bastantes, bueno. Esto es para explicarle al resto, digo, igual no es tan complicado, es un gráfico de dispersión, ¿no? Entonces, esto es para que se despierten los que están dormidos. A ver, vamos a mirar el gráfico, o para que terminen de quedarse dormidos. En el eje horizontal, no tengo puntero, pero bueno, en el eje horizontal tenemos el índice socioeconómico, digamos, alumnos distribuidos según su nivel socioeconómico. Y en el eje vertical están los puntajes obtenidos en lectura. Es un gráfico de PISA. Cualquier gráfico de resultados que nosotros analicemos, de resultados de aprendizaje, tiene más o menos esta forma. Es decir, describe una nube que tiene esa forma. ¿Qué quiere decir? Fíjense, los puntajes más altos, en el extremo, digamos, derecho superior, los puntajes más altos. Cada uno de esos puntos es una sección, un grupo de alumnos. ¿Quiénes los obtienen? Los puntajes más altos. Mirando el eje, aquellos que tienen la posición socioeconómica también más alta, ¿sí? Eso es así si miramos los resultados de lectura, ni les cuento si miramos los resultados de matemáticas o de ciencia. Y eso es así porque todavía el factor que explica, el primer factor que explica los resultados de aprendizaje o las diferencias en los aprendizajes son los factores socioeconómicos. Esto es así y esto es muy agudo en América Latina. Esto constata la idea de que la escuela reproduce las desigualdades. Cuando uno mira estas nubes, es la lectura realmente pesimista de la educación. ¿Reproduce o? Bueno, muestra, pero no hace demasiado por cambiar eso. Es interesante tu pregunta. ¿Puede hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Describamos. La escuela muestra que aprenden más los que tienen más. Y la escuela fue creada, entre otras cosas, para cambiar eso, para
disminuir las desigualdades de la cuna, ¿o no? ¿Sí? Entonces, espera. Es cierto, yo estoy haciendo un ejercicio. Esta conferencia es una narración. Déjame avanzar un poquito más. Esto es un dato de la realidad. Nosotros miramos la distribución de nuestros alumnos y en los grandes números, nivel socioeconómico más alto corresponde a puntajes más altos. Ahora, miremos ese mismo gráfico, pero no en un sentido horizontal, sino en un sentido vertical. Y miren, vamos a elegir cualquier punto. Por ejemplo, donde dice 0 o -1. O sea, para el mismo nivel socioeconómico, nosotros tenemos alumnos que aprenden o puntajes menos de 100, pero tenemos alumnos que obtienen 700 puntos en el mismo nivel socioeconómico. Eso también es una descripción de la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? A ver. ¿Qué? Que hay otras variables, que para el mismo nivel socioeconómico hay escuelas que sí están pudiendo garantizar aprendizajes y otras que no. Y por supuesto que hay intensidades distintas. Intensidades, pero bueno, se supone que es un dato bastante duro, que es ingresos y demás. Pero es cierto, ¿no? Determinar el índice socioeconómico no es algo tan socioeconómico-cultural de las familias. Bien, pero esto es un dato muy cierto y coincide con nuestra experiencia. Nosotros conocemos, estoy segura que ustedes también, yo muchísimas, escuelas que atienden al mismo sector socioeconómico que otra, pero esta escuela logra que aprendan, es exitosa, mientras otra no lo es. Esta observación, y esta es otra lectura. Es cierto, un maestro no hace la revolución, pero es cierto que hay escuelas que están pudiendo cosas que otras no. En la misma comunidad. Esta observación dio lugar a toda una línea de investigación que es la línea de eficacia escolar, que es la línea con la que yo trabajo, eficacia y mejora escolar. En Argentina está muy poco desarrollada, pero hay otros países que han avanzado mucho. Y ahora las pruebas como Aprender y demás estudian los factores asociados al fracaso o al éxito. Es por ese camino. Y la pregunta es, ¿qué hacen estas escuelas o qué factores están presentes en estas escuelas que las hacen ser más eficaces, más exitosas? Estudiemos estos factores y veamos qué de esto puede ser usado por las otras escuelas. Eso se estudió mucho y ya sabemos cuáles son esos factores. Insisto, ya sabemos cuáles son. Y lo que yo voy a hacer ahora es simplemente, en el libro se desarrollan esos factores y lo que voy a hacer simplemente es enunciar algunos. Voy a empezar por la negativa y es cuáles son los factores de ineficacia, es decir, qué cosas hacen que una escuela no sea una buena escuela. Hay por lo menos 4 factores recontraprobados que debilitan la función escolar. Uno es la falta de visión. La visión es, si quieren, el sueño o el proyecto, que es preguntarle a una escuela, ¿ustedes a dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué quieren? ¿Cómo se ven dentro de 5 años? ¿Cuál es el sueño que persiguen? Bueno, hay muchas escuelas que frente a eso no tienen respuesta. No se han hecho esa pregunta. Otras, en cambio, tienen muy claro a dónde van.
Nosotros tenemos un problema grave de inclusión, perdemos a los chicos en tal momento, necesitamos lograr aprendizajes más significativos, las mujeres participan menos que los varones en la clase. Entonces nos estamos abocados a trabajar sobre cuestiones de género en el aula, por ejemplo. Esas escuelas saben dónde van. Visión, proyecto. El proyecto no es, estamos haciendo tal cosita, o sea, no son los proyectos en la escuela, sino hacer de la escuela un proyecto. Esa es la diferencia, ¿eh? Porque a veces nos dedicamos a armar proyectos de una forma maníaca para responder a los programas. ¿Qué querés? Vienen a la escuela asistentes o no sé, de los programas y dicen, ¿vos qué querés? Yo quiero que hagas un proyecto. Bueno, toma, acá está el proyecto, ¿no? Esta forma burocrática que tenemos de encararlo. No, yo estoy hablando de otra cosa. Un directivo, un equipo docente que se siente y diga, bueno, nuestra comunidad tiene estas características, nosotros tenemos este problema en la transmisión, tenemos estos problemas de rendimiento, estos problemas de aprendizaje, estamos encarando por acá, en 5 años queremos... Eso es un proyecto. Y estamos haciendo todas estas cosas para lograr, pero este es el norte. Pregunta que dejo resonando. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hay visión de quién es? ¿Del director o es del equipo completo? ¿Está compartida o no está compartida? Primer gran pregunta entonces. ¿Cómo andamos de proyecto, diríamos? Segundo factor de ineficacia es el liderazgo desenfocado. Sería la traducción mala de esto, pero el liderazgo que no tiene foco en los alumnos y en el aprendizaje de los alumnos. Liderazgo docente y liderazgo directivo, que están preocupados por otras cosas, por su propio trabajo, por sus propios intereses. Voy a decir algo complicado, pero cuando uno mira el horario escolar, esa cosa que tenemos ahí, ese instrumento de tortura para toda la comunidad, que se llama horario escolar, que para nosotros es una cosa muy natural, pero visto desde afuera, digo, hay que explicar qué es eso. Esa rejilla, parrilla, no sé, que tenemos armada, volvamos a mirarla y preguntemos si eso está armado en función del alumno. Digo, si algo de lo que está escrito ahí tiene alguna conexión con generar una experiencia de aprendizaje armónica, vital, interesante. De verdad, pregunto, ¿qué lógica es la que prima ahí? ¿Cómo hacemos los cambios de horario? ¿Cuándo hacemos los cambios? ¿Cómo? Eso es una muestra de que la escuela, al menos en muchos de sus aspectos, está pensada para los docentes y no para los chicos. Y además es una de las mayores tensiones para los equipos de conducción. Es un campo de batalla el horario. Y es un instrumento de disciplinamiento. Ah, ¿vos querés que te cambie de horario? Muy bien. Sentate. ¿No? Es un instrumento de gobierno. Por eso digo, es todo menos el reflejo de una experiencia genuina, auténtica, armónica de aprendizaje. Y es nada menos que el modo en que armamos el tiempo en la escuela. El tiempo no está pensado para el aprendizaje. El modo en que organizamos bueno, está bien, todos sabemos eso, pero hay que decirlo cada tanto. Muchachos, miren que seguimos acá, ¿eh? No, porque tengo un proyecto de no sé qué, y el otro de tutoría, y el otro sí. ¿Y el horario? No, el horario me costó mucho llegar a déjamelo, no me toques el horario. Entonces, esas negociaciones que armamos, donde el horario todo se resuelve agregando más horas,
¿no? Pero sin tocar el horario madre, que es un reflejo del currículum. Entonces yo te voy agregando proyectos sobre ese mismo currículum del siglo XIX. O sea, en el horario es el espejo del siglo XIX, en todos sus aspectos. En la fragmentación de los conocimientos, en los territorios de poder de las asignaturas. En el horario hay asignaturas reinas y otras que no, digamos, como en el currículum. Estas mandan asignaturas / profesores. Estos mandan, bueno, esta distribución del poder está ahí, dibujada. Muéstrame tu horario y te diré qué escuela eres. ¿Se puede hacer algo con el horario? Obvio, debemos. ¿En qué momento? Ahora después intervenimos. ¿En qué momento? Lo digo con el conocimiento de causa de habernos roto la cabeza y tener diseñado un programa de computación a ver si logramos. No hay ninguna computadora que pueda resolver el horario. Aviso. Es mentira, porque hay unas variables, como decía yo recién, variables personales que no se las puedo contar a la computadora. No hay forma de estandarizar eso y además nadie quiere, no me conviene. Eso manejo yo, el director, o el secretario, o el que sea. Entonces, es lo más difícil, no lo puede hacer una computadora, es una herramienta de gobierno, es el espejo del siglo XIX. Miren todo lo que hay que negociar si me quiero meter con el horario. Bien. Un liderazgo enfocado en el aprendizaje, empieza a pensar la escuela para los alumnos, no para los docentes. Yo entiendo, conozco todas las variables, que el gremio, que ya lo sabemos. El asunto es qué vamos a hacer. Si el hilo se va a seguir cortando por lo más delgado. Sí, los docentes en Santa Fe pueden titularizar en 3 escuelas nada más. Tienen que concentrar todo su horario en 3 escuelas. Lo que significa que empiezan a acumular horas en la escuela. Entonces vos tenés docentes que tienen todas las horas en tu escuela. En 35 horas que tienen la semana, vos le tenés que acomodar 33 o 30. Es indudable que va ese horario, por más que vos lo quieras acomodar y quieras hacer milagros, no podés, porque el tipo va a estar todos los días en todos los cursos y repitiendo materias. Bueno, depende. Sí, a ver, después intercambiamos, pero tener docentes con concentración horaria es una de las cosas que estamos buscando. El problema es que si solamente tenés concentración horaria y no una concentración. El problema es que si solo tenés concentración horaria de docentes, pero no tenés un currículum de algún modo integrado, es lo que vos decís. Tengo que ubicar horas de una persona donde lo que no están integrados son los espacios curriculares, donde sigo con 2 horitas de lengua, 2 de matemática, 1 de inglés, 1 de historia. Si uno trabajara, por ejemplo, con otro esquema didáctico, por ejemplo, si trabajara por proyectos, que tanto se habla y tampoco se sabe hacer, digo que es muy difícil hacer, es una maravilla tener los docentes con concentración horaria en la escuela. Pero bueno, quiero avanzar un poquito más porque cada uno de estos factores de eficacia o ineficacia se abre mucho. Voy a hacer, por eso dije, mencionar entonces, el tercer factor que está descrito de las escuelas con dificultades, con problemas, tiene que ver con las disfunciones en las relaciones del personal. Las escuelas ineficaces pierden mucho tiempo, mucha energía en las peleas entre adultos, en los desencuentros entre adultos. Escuelas divididas en bandos, directores que no hablan con los vicedirectores. Conocemos, ¿no?
por ejemplo. Directores que no hablan con tal docente, docente que no habla con docentes, que entra a la sala de profesores y se arma ese silencio de radio. Y esto nos reímos o lo naturalizamos. Y de lo que nos habla es de un tejido sociorrelacional que está dañado. Y un autor que yo recomiendo mucho, que se llama John Dewey, que escribió uno de los clásicos, Democracia y Educación, dice algo muy interesante. Las escuelas, en las democracias, que siempre es un sistema imperfecto, las escuelas son la cuna, el lugar de aprendizaje de la democracia, no la familia. Dice Dewey, la familia no es el objeto democrático que tenemos. La familia pasa en otras cosas, pero la escuela sí. Y por lo tanto debe ser un lugar, un laboratorio de las relaciones, especialmente cuidados. No tiene que ser, muy interesante esto, una copia de la afuera. La única salida que tenemos es que las escuelas no sean una continuidad de la afuera de las escuelas. Así que afuera está la ley de la selva. La escuela es una caja de resonancia. Pongamos la ley de la selva. No. Dewey dice precisamente por eso. Que las relaciones interpersonales son tóxicas afuera, pues entonces armemos relaciones saludables adentro. ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Todo. Lo que está probado es que escuelas en que las relaciones interpersonales están dañadas, deterioradas, donde se han naturalizado prácticas, hoy llamamos bullying, pero digamos prácticas de, vamos a usarla con palabras nuestras, de ninguneo, de burla, en esas escuelas se aprende menos. Así, eso está, hay evidencia de eso. Por lo tanto, es responsabilidad, en principio, de la dirección de la escuela, trabajar sobre el tejido de relaciones de sus docentes entre sí y de los docentes con los alumnos. ¿Por qué eso afecta al aprendizaje? No porque somos buenos, porque queremos que aprendan más. En primer lugar, un directivo no puede cortar vínculo, diálogo con nadie en la escuela. No me importa que haya sucedido. Eso es una posición profesional. Su función lo obliga a mantener el diálogo y la mirada y la apertura con todos y cada uno de los docentes, de los alumnos y de las familias. Eso es ser un buen director. No es fácil. Esa es la posición profesional. Y eso es lo que hay que comunicar hacia abajo también, ¿no? Entonces, mirar, observar, diagnosticar y dedicarse un poco a mejorar las relaciones interpersonales es una buena apuesta, porque inciden los aprendizajes. Y por último, las prácticas de aula ineficaces, que están descritas de una manera muy general, básicamente hacen referencia a que las escuelas que tienen problemas para lograr buenos aprendizajes tienen alto nivel de incoherencia entre las prácticas, en las prácticas docentes. O sea, esta idea de que cada maestrito con su librito y que cada profesor por la libertad de cátedra y demás, en niveles de educación básica, afecta los logros de aprendizaje. Porque es la típica de cuando se dice es buena tal escuela, sobre todo en las primarias, ¿no? Y los padres dicen, mira, depende qué maestro te toque. Entonces no es buena la escuela.
Si la escuela es buena, depende del maestro que te toque, ahí no hay escuela, ahí hay aulas. Depende en qué aula vayas, aprendés o no aprendés. En nuestro caso pasa lo mismo. Nosotros tenemos, ¿cuánta matemática sabe un chico? Depende del profesor que le haya tocado. Ah, vos tuviste 3 años de matemática con fulano, si no, ya entiendo. Ese es el problema, señora, no sabe porque este profesor es un desastre. Bien, ahí hay una responsabilidad institucional, pero ¿y qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, que la propuesta, el proyecto de enseñar las matemáticas sea uno en la escuela. No importa si al frente están 5 docentes, 15, dependerá de cada planta. Pero el proyecto y la forma de evaluación sí debe ser garantizado, sea el docente que sea. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer. Yo he trabajado en escuelas públicas donde dicen justamente, miren, todos los profesores de matemáticas se juntan en febrero, en julio, no sé, cuando quieran, porque hay espacios institucionales para hacerlo, y arman un proyecto del primero al último año de enseñanza de las matemáticas y sus interrelaciones con otras asignaturas, etcétera, etcétera. Y hay una planificación para primer año, una para segundo, una para tercero. Cambian, hay suplencia. No es cada maestrito con su librito. Cuando uno logra generar coherencia en las prácticas, aumentan los niveles de aprendizaje. Es decir, son entradas que ya la investigación nos está diciendo por dónde hay que ir. Insisto. En el libro, y ahí no me voy a detener porque ahora tenemos que pasar al trabajo, yo desarrollo 10 condiciones básicas para una buena escuela. Solamente las vamos a nombrar y, digamos, quedo abierta a profundizarlas en otro momento. 10 condiciones básicas, ¿eh? Lo que voy a decir es muy básico. Y dentro de cada una de estas condiciones hay niveles de logro. Pero, por ejemplo, la primera condición básica de una buena escuela es que sepa aprovechar el tiempo para la enseñanza. Alguien podría decir, bueno, obvio. Sin embargo, el tiempo, que ya hablamos recién, el tiempo reflejado en el horario, el tiempo en muchas escuelas se pierde en otras cosas. El tiempo se escurre en la escuela secundaria. Toca el timbre, los chicos no entran al aula, los profesores tampoco. Logramos que entren. Algunos se ponen a tomar lista porque son maniáticos y entonces quieren tomar lista ellos. Y uno dice, bueno, sí, este es maniático, 10 minutos tomando lista, hasta que logren silencio. De los 40 minutos, con suerte, hay la mitad de tiempo dedicado a la enseñanza. Hagan un estudio sobre el tiempo en las escuelas, eso es muy interesante también. Yo lo he hecho, sobre todo en el nivel inicial, donde a uno le parece que bueno. Es muy interesante ver eso. En el nivel inicial, que parece que no tiene nada que ver con nuestra realidad, sin embargo, los chicos vieron que trabajan mucho los hábitos, ¿no? Lavarse las manos, lavarse los dientes después de comer, qué sé yo, antes de comer, después de comer. Entonces hicimos un estudio cronometrando los tiempos, porque todo arrancó con una reunión que hicimos con estas escuelas de contextos muy vulnerables, que les preguntábamos cuántos cuentos leían, entre comillas, los chicos por año. Leían a través de sus docentes, ¿no? Y ellos nos habían dicho, bueno, 2 o 3, algo así. Entonces nosotros les dijimos, ustedes tienen que leer 100 cuentos por año. Dije, eso es imposible. Cuentos en el nivel inicial son a veces 3 minutos, ¿no? Eso no se puede hacer. Nosotros, ¿por qué? No tenemos tiempo. Ah, no tienen tiempo. ¿Y qué hacen con el tiempo? Yo, no sé, cosas.
atendemos a los chicos. Entonces dijimos, vamos a estudiar el tiempo. Lo hicimos con ellos. Claro, bueno, entonces pasaban cosas como, incluso la forma de hablar, los docentes decían, bueno, y ahora nos vamos a lavar las manos. Los chicos se hacían el trencito, iban a lavarse las manos, estaban un rato lavándose, lo digo así porque así lo decían ellos, volvemos y comemos. Entonces uno dice, bueno, mira, y cronometrado, era impresionante el tiempo de los traslados internos, ¿no? Adentro, no, bueno, porque tienen que ir. ¿Por qué los chicos van así en trencito? O sea, ¿por qué no van caminando? Caminando, normal, como caminan en su casa. Entonces dicen, no, porque empezar a desnaturalizar algunas prácticas. ¿Sabes qué? Pueden ir caminando. Y además esta sala, que son los más chiquitos, ¿por qué es la que queda más lejos del baño? A ver, cambiemos la sala, esta, que tarda más el traslado, pongámosla al lado del baño. Bueno, hicimos todo un trabajo y se ganó el 50% del tiempo que se perdía en eso, se bajó un 10%. Y hubo más tiempo, y leyeron los 100 cuentos. ¿Sí? Eso sucedió. Provincia de Buenos Aires, jardines rodeando la Cava, que es un barrio, una villa en San Isidro muy grande, y lo logramos, lo pudimos hacer. Entonces, el tiempo en la escuela, ¿por qué no miramos el tiempo? Miremos los tiempos muertos. Esos momentos donde los chicos no están ni con el profesor, ni en el recreo, ni haciendo nada, ni en clase ni fuera de clase, los días que se pierden, los docentes que faltan, ¿sí? El ausentismo, tremendo. Ok, ¿perdón? 5, ¿lo ves? Sí, este es un problema grave. Así es. Bueno, ese tiempo que sabemos que muchas veces está concentrado en algunos docentes, porque esta es también la verdad, unos docentes que concentran esta pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, hay que identificarlos, hay que plantearlo, hay que lograr que el propio equipo docente limite. Si yo tengo una planificación común, o sea, un compromiso de trabajo común, es el propio equipo docente el que puede decirle al colega, fíjate cómo vas a hacer. Yo he visto escuelas públicas donde se ha disminuido el ausentismo a través del diseño de proyectos de trabajo conjuntos, porque aparece otra responsabilidad con el propio compañero. Con el propio compañero docente para dar determinado tema, para tomar tal evaluación que me corresponde a mí. Entonces no puedo faltar. En fin, hay estrategias. Bien, el uso del tiempo. Otra, el uso del espacio. Las buenas escuelas, el espacio y el mobiliario. Esto es todo otro capítulo. ¿Qué hacemos con el espacio en la escuela secundaria? Hay muchas formas distintas de diseñar el espacio. El concepto de aulas por temas, de aulas por proyecto, genera otra dinámica dentro de la escuela. El proyecto escolar conocido y compartido, lo que decíamos antes, tener un norte, tener un proyecto global, a dónde queremos ir. Directores con presencia y liderazgo. ¿Cómo con presencia? Acá dicen patear la escuela. Sí, ¿saben qué? Eso. Directores que vayan a la escuela todos los días, que lleguen antes que todos los demás, que entren al aula, que salgan de la oficina, que saquen las cortinas de su oficina, hacer más transparente la dirección. No, bueno, pero si yo estoy con un padre, que te vean que estás con el padre. Bueno, pero la privacidad, ¿cuál privacidad? Un director visible,
en la puerta de la escuela, recibiendo a los chicos, no digo todos los días, proponerse un día a la semana, estoy en la puerta. La imagen para los padres, la imagen para los vecinos, mira, está la directora en la puerta. La imagen para un chico recibido por su director y que le diga buen día, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Vos estás más flaco, vos estás más... Eso. Caminar la escuela, caminar. Ustedes no pueden escuchar esto ahora. Tengo un montón de papeles para firmar, me van a decir. Tengo el escritorio así. No pasa nada. Así que hoy, voy a firmar mañana. Perdón, hoy voy a ser el director visible. Si quieren, yo entiendo, lo conozco, lo viví. Es muy difícil hacerse tiempo para estas cosas y es tan importante. Miren que no estoy hablando de observar clases, no llegué ahí. Estoy hablando del director presente, que recibe a los chicos y que recibe a los docentes y que los puede mirar. Nosotros tenemos que ver cómo no están. Un docente que entra agobiado, preocupado, con problemas familiares, una mirada, una palmada, ¿sí? Es nuestro equipo. ¿Cómo están? Eso es función del director, eso es ser un director, eso es ser un buen director. Entonces, tiempo para recibir, tiempo para mirar a los ojos a los docentes, a los alumnos, tiempo para acompañarlos. No pasa nada si firman al día siguiente, perdón. Pero es una buena causa. Digo, si uno dice, firmo mañana al despacho. Bueno, eso, presencia, liderazgo, acompañamiento, planificación y seguimiento del trabajo en el aula. Es obvio, es un poco lo que dije antes, las buenas escuelas están muy atentas a lo que pasa adentro del aula. Enriquecimiento del trabajo con recursos didácticos. Hoy, porque nuestros alumnos son del siglo XXI, no podemos creer que es la voz del docente el principal recurso. ¿Sí? El acceso a la información debe cada vez más acontecer por otros medios. No es el docente hoy el mejor lugar para acceder a información. El docente está para cosas más importantes. Hoy el acceso a la información, a los datos, incluso puede darse afuera de la escuela. El concepto de clase invertida, ¿saben lo que es eso? Es discutible, pero esto es la idea de que nosotros, miren, juntamos a los chicos adentro de la escuela para que trabajen individualmente, escuchando al profesor. Y los mandamos a sus casas para que hagan trabajo grupal. Le decimos, bueno, tienen que presentar el trabajo práctico, ¿no? Que lo hacen en sus casas. Bueno, por supuesto, pero quiero decir, el tiempo que están juntos los tenemos divididos y el tiempo en que están divididos les pedimos que hagan cosas juntos. Muchachos, estamos mal. Eso es algo del formato. O sea, el formato tiene en la oralidad y en la palabra del docente una clave que tiene muchas explicaciones, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Hoy, el acceso a la información puede hacerse individualmente por medios, las computadoras, el acceso a la información, que no es acceso al conocimiento, ¿no? Y después, cuando los chicos están juntos, eso es para trabajo colectivo, eso es para análisis, para discusión, para debatir, para producir junto con el otro, para trabajo colaborativo. Para eso los tenemos a todos juntos, para un trabajo por proyecto. Estoy tirando esto, hay muchas formas de volver a pensar las estrategias de enseñanza y las formas en que las planificamos. Una buena escuela planifica las estrategias
y hace un seguimiento de la enseñanza. Una buena escuela tiene altas expectativas respecto de los alumnos, pero también respecto de los docentes. Los docentes piensan que pueden ser, cada uno piensa que puede ser un mejor docente. Y los directores de las buenas escuelas piensan que pueden ser mejores directores. También tienen altas expectativas respecto de sus docentes y respecto de sí mismos. Muchas veces hablamos solo de las altas expectativas respecto de los alumnos, pero en realidad son altas expectativas respecto de todos los que estamos en la escuela. Una buena escuela es una escuela que reconoce que es imprescindible tener una política de apoyo a los aprendizajes. Tradicionalmente se creía que las buenas escuelas no tenían problemas. Los alumnos no tienen problemas de aprendizaje. Bueno, una buena escuela es una escuela que parte de la idea de que los aprendizajes requieren apoyos especiales, diversos. Y por eso desarrolla una política de apoyos anticipada, institucionalizada, antes de que aparezca el problema. Bueno, en este sentido, secundario completo se inscribe claramente como una política que todas las escuelas han incorporado de diseñar su propia política de acompañamiento a los estudiantes. Pero que no puede ser el proyecto, es una parte del proyecto global, tiene que estar adentro, no separado, como dije antes, te hago el proyecto secundario completo, no. Secundario completo es la visión, todos completando el secundario. Entre las estrategias está el acompañamiento, está la política de acompañamiento, pero tengo que revisar el proyecto total, tengo que revisar el régimen académico. ¿Lo puede hacer una sola escuela? Sí, una escuela podría decir: quiero ensayar nuevas formas de promoción de los alumnos. Quiero hacer algo nuevo respecto de la repitencia. Después tendrá que ver si las autoridades se lo autorizan. No sé. Pero digo, en un contexto de cambio, hay muchas iniciativas que hoy tendrían lugar. Entonces, adelante. Relación con las familias y otras instituciones y evaluación y autoevaluación. Estos son, entonces, para mí, las 10 características que uno debería revisar en cada escuela para hacer un buen diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? ¿Y qué me propongo en cada una de estas cuestiones mejorar? Esto podría ser un buen proyecto institucional integral, ¿no? Y acá hago el corte de esta primera parte, con esta frase de autores muy famosos en términos de formación de directores, que dicen: no se ha encontrado ningún caso hasta el día de hoy de una escuela que haya logrado mejorar los logros de aprendizaje de sus alumnos en ausencia de un liderazgo talentoso. Es decir, las buenas escuelas, una buena escuela tiene buenos líderes. El factor director, insisto, el factor director es el segundo factor de importancia. ¿Qué quiere decir? La cantidad de matemáticas, de ciencia, de lengua que sabe un alumno depende, en primer lugar, dentro de los factores escolares, del factor docente, o sea, de la calidad de la enseñanza. Pero el segundo factor no es ni que tengan una computadora por alumno, ni que la escuela esté recién pintada, ni que tengan los... El segundo factor, no sé si se entiende, el segundo factor que incide en la cantidad de lengua, de matemática, de ciencia que sabe un chico, es la clase de director que tenían las escuelas a las que fue. Explica entre el 25 y el 30% de los resultados
afectados por los factores escolares. O sea, el director es una pieza clave para la mejora de los aprendizajes. Y a veces la política no se ha dado cuenta todavía de eso. Porque es estratégico trabajar con los directores, formar los directores, darles más herramientas para que incidan mejor en el trabajo. El trabajo del director es un trabajo indirecto, parece un juego de palabras. El director tiene un trabajo indirecto, porque no es él el que enseña, pero es él el que se constituye en un factor que garantiza la enseñanza, la excelencia o la calidad de la enseñanza. ¿Y cómo lo hace? Y con esto terminamos. Según un autor que se llama Lakewood, que es hoy uno de los referentes internacionales en temas de directores, Lakewood dice que el factor director funciona así. El liderazgo directivo tiene 3 caminos. Ayuda a desarrollar habilidades, ayuda a aumentar los niveles de motivación y compromiso, y también ayuda a garantizar que se den las condiciones de trabajo en la escuela. Que la escuela esté ordenada, que esté abierta, que se cumplan los horarios, a velar por la calidad del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso afecta a las prácticas de enseñanza. Así funciona el factor director. Esto afecta a las prácticas de enseñanza, que son las que condicionan los resultados de aprendizaje. Todo eso que hace el director, y ahí terminamos, constituye el clima escolar o el ambiente de aprendizaje. El director es el responsable de algún modo, no es el único responsable, pero es el principal responsable de promover un clima escolar propicio, un ambiente propicio para el aprendizaje de todos, de los alumnos, de los docentes y de la escuela como organización. Y como prueba, las pruebas de la UNESCO, el CERS, el TERCE, que son muy buenas pruebas, dicen que el clima de aprendizaje en América Latina, el clima de aprendizaje de las escuelas en América Latina es el primer factor que explica los resultados de los alumnos, antes que la calidad individual de los docentes. Esto es en América Latina. Bueno, yo voy a dejar acá. Solamente quiero felicitarlos porque ustedes llevan adelante, les digo, lo que para mí es el mejor trabajo del mundo. Lo lamento, para los que no lo vean así. Un trabajo complejo que tiene que hacer todo eso, que tiene a veces que tener 10 ventanas abiertas, que la luz, que el edificio, que la madre, que el vecino, que este que no me aprende, el docente que falta. Bueno, eso es ser director. No, ser director me gustaría que fuera... No, ser director es ocuparse al mismo tiempo de lo urgente, de lo importante, de lo pedagógico, de lo institucional, de lo administrativo. Eso es ser director. Hay gente que lo disfruta muchísimo. A mí, por ejemplo, me pasa eso. Que le gusta, la gestión es eso, está hecha de todo eso. Hay gente que eso le encanta. Y hay gente que no, que lo sufre. Bueno, señores, ser director es esa complejidad de cosas importantes, urgentes, chiquitas, grandes, y responder a todas. Para los que quieran, hay libros interesantes de formación para los directores, para que puedan consolarse viendo que hay otros casos en el mundo. Y los invito a reenamorarse de esa tarea, porque en realidad es muy importante. Cada vez el reconocimiento de que es muy importante es mayor, y es muy
divertida. Puede ser muy divertida. No es una palabra que se use habitualmente para... Divertida en el sentido de diversa. Y puede ser muy creativa. Muy creativa. Necesitamos directores cada vez más creativos. Bueno, que tengan mucha suerte y los felicito por este trabajo que tienen. Gracias.